Bueno, ¿hay una tercera ola o hay una nueva ola? La nueva ola fue en los años 60, que también teníamos lo nuestro, porque había la gripe asiática y cosas parecidas, ¿no? Cuidado con eso, fines de los 50. Mis invitados no se van a acordar de eso porque simplemente no existían en este mundo. Estaban todavía en la lista de delivery de las cigüeñas, pero faltaba bastante, ahora todo es por delivery. Entonces, este es un tema importante. Y luego las clases escolares, de qué manera se pueden abrir o no abrir, o son presenciales, o semipresenciales, como le llaman ahora. Tengo la suerte de contar con dos expertos, el doctor Omar Neira. ¿Cómo está usted, doctor? ¿O cómo estás, Omar? ¿Cómo te va? Gracias, ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Y el doctor Paul Neira. ¿Qué tal, Paul? Buenos días. Buenos días. Con el doctor Omar Neira hemos hablado muchísimo sobre la pandemia, ¿cómo se nota que es sábado? Y ahora la pregunta es, ¿estamos ante un rebrote o estamos ante una tercera fase o cuarta fase en la que parece que estaría Israel, que había sido ejemplar en todo, y hoy día parece que están, Dios mío, en la cuarta etapa, en la cuarta espada? Sí, señor, Dios mío. Como en algún momento lo hemos conversado contigo, Chema, acá, yo creo que la nueva constante de la pandemia es la presencia de variantes. Y tal vez habrá variantes como el alfabeto griego tiene. Entonces, intentar decir que la pandemia pasó, me parece utópico eso, ¿no? Y lo que necesitamos comprender es que esto va a durar un buen tiempo, habrán olas y olas, habrán rebrotes. Lo de Israel, Estados Unidos es impresionante, lo que está sucediendo en el número de contagios, pero no en el número de fallecidos. O sea, hay un rebrote de contagios. Correcto. Entonces, pero no de muertos. El número de fallecidos es mucho menor a lo que se esperaba en otras olas, y tiene una explicación posiblemente en las respuestas, en las vacunas. Las vacunas hacen que te puedas enfermar, más no morir. Correcto. Grosso modo estoy hablando. Así es. Lo que hacen las vacunas es que tú desarrolles pocos síntomas, y si desarrollas síntomas, estos no te permitan llegar a cama UCI o fallezcas en un 90 y tantos %, y ese es el contexto, digamos, de estos países del primer mundo, donde tienen estos picos altos de contagio, se traduce en pocos fallecidos por sus sistemas de inmunización potentes, 70%. Israel, 70% hoy vemos más. que sí hay algunas restricciones, pero el nuevo contexto va a ser ese, Chema. 70 sigue siendo el número mágico, el número bíblico, digamos, para establecer la famosa inmunidad de rebaño, de la que cada vez oigo hablar menos, ¿no? Sí. Debo confesar. Por una razón. La inmunidad de rebaño. Porque las variantes nos ponen siempre en un nuevo momento. De acuerdo. Y esa es la clave. Entonces, conforme van apareciendo, esta semana se empezó a hablar en OMS la variante Mu. Entonces, eso me llamó la atención. Que se empezó a secuenciar en Colombia, y las próximas semanas habrá otra variante. Pero son variantes del mismo COVID. Sí, correcto. O sea, son del SARS-CoV-2, son variantes del SARS-CoV-2, son cambios en la secuencia de proteínas que se produce ahí en el Skype, generalmente, y eso va a ser una constante, porque de eso se trata. Hablamos la otra vez que los virus van a empezar a mutar y mutar y mutar y mutar cuanto más gente contagie, pero intentar quedarse paralizado y decir, ya está, la variante Mu. La variante Mu ha salido ahora, claro. No, o sea, la vida puedes. nos ha mostrado de que pues un ser microscópico no llega a ser un vivo, no es una bacteria, o sea, no tiene vida propia hasta que no ingrese una célula, nos puso de rodillas, y no podemos estar arrodillados años tras años. Necesitamos empezar a analizar como sociedad, y ahora qué hacemos, porque si cada vez que aparece una variante, que hay una ola de contagios, dejamos de vivir, pues en términos sencillos dejamos de ser humanos. Vamos a suicidarnos todos en masa, pues. Y entonces tiramos sobre el barranco ahí. Ese es el concepto para... O que venga el famoso analizar. meteorito, que venga el meteorito de una vez ya. Paul, justamente este es el tema de la decisión que hay que tomar sobre la apertura de la educación. Sí, yo quisiera tocar una cosa que ha mencionado Omar, digamos, que tiene que ver con los seres humanos, digamos, ¿no? Y una de las cosas que al mantener tanto tiempo en nuestro país, que es uno de los países que más ha mantenido confinado y cerrada las aulas, es que hemos perdido ese factor humano en la educación. Las pantallas son útiles, la tecnología es fundamental,
pero no reemplaza esa parte, esa milla final de la relación humana, y renunciar a eso justamente en un proceso de adaptación que tenemos que, desde el punto de vista médico, digamos, científico, nos está probando de que lo que tenemos que hacer es, más bien los sistemas educativos tienen que adaptarse, tienen que innovar, pero tienen que abrir las puertas. Entonces ya no resiste lógica el mantener cerradas las clases, y hay que aplaudir la decisión del ministerio de esta apertura que ya tiene 6.019 colegios al día de ayer, Sí. pero que ha aumentado este piloto. Y hay una discusión al respecto del piloto, que dicen por qué es piloto. Ajá. Y es importante mencionar eso, es porque en el territorio donde se van a abrir estos colegios, las condiciones epidemiológicas no son las mismas que han permitido que se abran los 6.000 colegios. En ese sentido, entonces, es un piloto, para poder conocer cómo operar en estas nuevas condiciones que son, como bien dice Omar, el estándar con el cual vamos a enfrentar el día, todos los días siguientes por un buen periodo de tiempo. Entonces, Ahora, el desafío enorme para la educación es la capacidad, o sea, el número de aulas que necesitamos para esto, lo que pasa es que la infraestructura. allí hay dos elementos fundamentales, Chema. Uno de ellos tiene que ver con que no vamos a regresar a la presencialidad completa, Okay. ni siquiera como la presencialidad como la conocíamos la educación antes del COVID. Yo creo que estamos entrando en una etapa en la cual la adaptación, la resiliencia y la innovación van a ser claves, sin dejar de lado de que la educación a distancia o virtual va a tener que continuar, incluso teniendo a estudiantes en aula y a estudiantes fuera de aula, porque de otra manera es imposible enfrentar este reto juntos. Tiene que ser compatible entonces la educación presencial y la virtual. Es lo que estás Exactamente. diciendo. Claro, cada vez se habla más de la educación híbrida. ¿Es fácil eso? A ver, ya tenemos 2 años de experiencia, Ya. hay muchos países que ya tienen este funcionamiento que es en paralelo, digamos, y de hecho la educación superior en nuestro país nos está dando un montón de señales de cómo poder operar eso, porque hay en educación superior técnica, por ejemplo, se ha permitido a través de norma del ministerio de que los estudiantes vayan a los laboratorios o a los talleres, porque es educación técnica, y al mismo tiempo convivan con clases a distancia. Entonces, ya incluso en el Perú tenemos experiencias que nos pueden permitir para aprender, para trasladar esa experiencia al ámbito escolar, digamos, ¿no? Omar, ¿ha mejorado nuestro ritmo de vacunación o no? En esta Creo última que sí. semana... Hay una sensación en la calle de que sí. Sí, sí. A propósito de lo que comenta Paul, creo que, por ejemplo, la decisión de inmunizar a los profesores de esta semana Claro. te da la sensación de que hay un cambio de visión del Ejecutivo en la toma de decir qué es importante en este país. Entonces, sí se ha acelerado el proceso. Era algo que veníamos señalando en los últimos meses, de que necesitamos acelerar, porque ya en el mundo no se está hablando pues del proceso de inmunización de la población, ya están en la tercera dosis. Y entonces en Perú andamos en un 30% de la población inmunizada, pero se ha acelerado. Entiendo que este fin de semana se pretende llegar a 800.000 nuevas inmunizaciones. Eso es fabuloso. Necesitamos seguir presionando, no al sistema, sino presionando para acelerar y llegar, como lo ha dicho, creo que el ministro, y su objetivo es el 50% de la población a fin de mes. Estamos hablando de más o menos 1.5 millones por semana. ¿Es posible? Sí. Es posible. Es posible, pero Sí, para es eso posible. necesitamos duplicar o triplicar los centros de inmunización a los que hay, hacer unos pequeñitos e ir a los lugares donde se identifica que la población no está yendo por A o B motivos. Necesitamos ir a poblaciones donde es difícil el acceso de la población al centro de inmunización. Yo conversaba con el gobernador regional de La Libertad, me parece espectacular lo que está haciendo. Él ha tomado una decisión de ir a pueblos pequeños e inmunizar a toda la población mayor, porque no va a regresar por grupos etarios. Y eso le permite asegurar la vuelta al colegio. Me decía, yo en Toda esta... la población. Pero claro, Chema, tenemos pueblitos de 1.000 habitantes, Entiendo, 1.200 sí, habitantes. sí. No vas a regresar por los de 60, 70, Claro, 80. Es ni una decisión hablar. política, me parece interesante. ¿No? Y logística, además. Y logística, Sencilla, lo ¿no? que acaba de decir es que él, por ejemplo, está autorizando la apertura de los chicos en un colegio cerrado que tiene vivienda, alimentación para los del 5º año, porque dice, ¿qué sucede con el chico que hoy está en 5º año de secundaria, que el año pasado estuvo 4º y tiene la sensación, terminó el colegio, Claro, si no, nunca pues, acabó? Entonces,
Ese tipo de autoridades necesitamos acá en el Perú, que tomen decisiones en base a lo que se ve en la realidad, adaptarlas, ser flexibles, acelerar los programas de inmunización. Creo que se está priorizando la decisión del ministro de Salud desde Educación de decir, Correcta. la educación es prioritaria en este país. Creo que es la discusión técnica hoy, ¿no? Ahora, yo tengo un par de elementos. Uno de ellos tiene que ver con esta sensación que cada vez digamos, percibimos más de que avanzan estos indicadores habilitantes. Si sumas a eso las condiciones habilitantes normativas del Ministerio de Educación que permiten abrir las clases, entonces se está configurando un buen escenario, pero ahí yo tengo una preocupación y creo que es importante mencionarla, que es el tema del miedo. O sea, es decir, hay una importantísima campaña, tanto de las autoridades, del gobierno, digamos en general, pero también de los especialistas técnicos como nosotros y los medios de comunicación, de permanente estar mencionando de que la decisión de la vuelta, incluso en temas educativos, incluso con el tema de la vacunación, para aumentar los porcentajes y las ventanas de porcentajes, tiene que ver con perderle el miedo. El miedo es un pésimo consejero para tomar decisiones. ¿El miedo te refieres al miedo a la vacunación? No solo el miedo a la vacunación, sino el miedo a volver a clases, de los padres de el miedo familia. a volver a clases. Lo que dice Paul es por el riesgo. Sí, sí, o sea, ya entiendo. Hay el riesgo COVID versus lo demás. Y creo que como sociedad debemos comprender, buscar el equilibrio. Buscar el equilibrio y decir, ok, ¿existe un riesgo con COVID? Sí. ¿En la vuelta a la escuela el riesgo está? Sí. ¿Es el más alto? No. Las actividades hoy en Perú que operan ya hace varias semanas y meses son más riesgosas que la vuelta al colegio. Entonces, ese análisis, por una razón, Chema, COVID no se va en diciembre, no se va en enero, no se va en marzo para que se aperturen las clases. No. Entendamos que los próximos 5 años, y si hacemos una relación con la fiebre, con la española, que duró 10, la fiebre española, y con las otras cosas que seguimos teniendo ahora también, ¿no? La clave para es... lo cual necesitamos otras vacunas. Así es, aprender a convivir. Un set de vacunas. Necesitamos como sociedad, y ustedes que, Chema, y siempre apelar a la buena amabilidad de PBO, de que siempre intenta tocar estos temas, es que la población debe hoy en día aprender a convivir con el COVID. Sí, pues. El mensaje es ya no tenerle miedo. Así es. Hay riesgo, hay que ser responsables, pero necesitamos seguir viviendo. Y ahí la clave es adaptación, flexibilidad, ¿sí? Pero reinvención en nuestras vidas. Claro. Ese es el nuevo. Y es interesante porque cuando uno mira el sistema educativo peruano y su reacción, sobre todo en el ámbito escolar, uno tiene la sensación de que ha sido muy renuente a la innovación. Esta oportunidad del COVID y la configuración habilitante que permite abrir las clases, creo que es una extraordinaria oportunidad para poder exigirle y alzar la voz al sistema para que sea mucho más abierto, mucho más flexible respecto a cómo aprender a vivir con esta situación, y creo que es una oportunidad que puede ser compleja de enfrentar, pero una oportunidad de oro para poder transformar el sistema educativo. Yo creo que en ese sentido la oportunidad no la podemos perder, y muchísimo menos, digamos, hacerle caso al miedo. Yo creo que la relación entre educación y salud en la conversación respecto a estos temas es fundamental. Se nota ahorita muy claro ese vínculo que en épocas normales, entre comillas, si es que alguno existe, no lo vemos tan claro. Así es. No lo vemos muy claro. Ahora lo vemos mucho más claro. Bueno, acá no hemos tenido un movimiento fuerte antivacunas, por ejemplo, en general, ¿no? Ha habido gente que no quiere vacunarse, yo conozco, pero no tienen esto como corriente de opinión como ocurre en otros países, ¿no? Hablando de esta cosa del temor. Sí, en general, en el Perú, los datos dicen que es una sociedad que previo a COVID tiene tasas de inmunización realmente altísimas, tal vez las mejores en la región, hablándose de difteria, influenza, neumococo. Por lo tanto, sí, como sociedad somos, digamos, pro vacunas, si podemos llamar, si el término puede aplicarse, en el sentido de aceptar. ¿Qué sucede? Digamos, ahorita hay, de parte del Ejecutivo también, del Estado en general, de poder
terminar de informar que las vacunas que hoy ya están en funcionamiento tipo Pfizer, que se está aplicando grandemente, son vacunas que realmente funcionan y son seguras. Estamos hablando de 2.000 millones de dosis aplicadas y efectos secundarios tienen todos los medicamentos, pero en estas los efectos son menores inclusive a otras vacunas. Entonces la población debe acceder, pero necesitamos que el Estado llegue a los últimos lugares que hoy no tienen acceso, Chema. Lo que ha hecho el gobernador regional de La Libertad es un ejemplo de ir a un pueblo de 1.200 personas y llevarles la vacuna en uno. Y es muy interesante, tú sabes que el gobernador regional de La Libertad, el actual, fue gerente regional de educación. Antes de ser gerente general y ahora es gobernador regional. Entonces, claro, esa perspectiva multidimensional es la que tenemos que incorporar en la toma de decisiones, porque al final del día lo que importa es ofrecerle las mejores condiciones al ciudadano, tanto en salud como en educación, Che. Bueno, esa es la clave. Omar y Paul, muchas gracias por haber estado en el programa. A ti. Ha sido ustedes muy amables.